¿Qué tal, amigos del canal? ¿Cómo están? Bueno, un video muy útil e interesante, ¿m? Y a su vez de mucho debate, controvertido entre amigos pipa fumadores, en foros, etcétera, que es acerca de los filtros y los enfriadores, o filtros y o enfriadores. Aquel elemento que se suele colocar en el orificio del tiro de las pipas y que cumple una determinada función. Bueno, para introducir vamos a hablar de que toda pipa estándar, por llamarlo de alguna manera, como esta Briar, clásico ejemplo, al extraer la boquilla, bueno, acá tiene un suplemento que no va, que le he colocado yo, como les decía, en la zona de la espiga, que es esta parte de aquí, que es la que va dentro del orificio del caño, se encuentra lógicamente este orificio que posee un determinado diámetro, o un determinado ancho, que forma parte del conducto por donde circula el humo. Bueno, esos diámetros pueden variar, entonces el orificio del tiro es ese, en definitiva, ese diámetro de ese orificio, que depende de acuerdo a cada modelo de pipa y cada marca. Normalmente los orificios más comunes son de 3 milímetros de ancho, de 4,5 y de 9 milímetros. También hay, como por ejemplo, si mal no recuerdo, la marca de pipas Sabinelli posee de 6 milímetros que viene para colocar un filtro de madera balsa, que es otro de los materiales usados para hacer filtros absorbentes, de 6 milímetros. Bueno, los enfriadores. Bueno, es ese clásico elemento metálico que muchos habrán visto cuando compran una pipa, cuando abren, por así decirlo. O sea, cuando abren me refiero a cuando extraen la boquilla del caño y se encuentran con estos elementos metálicos de aluminio, como por ejemplo acá yo tengo varios, pueden tener diferentes formas, turbinados como este, de formas algo más complejas como esta, algo cónica, este de forma de tirabuzón o turbinado también, uno más de forma aguzada, más de lanza por así decirlo, y luego van a ver un canal ahí, no sé si se alcanza a ver, hay un pequeño canal, o cananículo, que es por donde pasa el humo. Bueno, este elemento va inserto aquí adentro en el orificio del tiro. El de esta pipa es este. Acá es un poco más ancho yo porque lo he abierto para colocarle el elemento este que les decía, el suplemento. Va inserto ahí, como pueden ver. ¿Qué función cumple? Bueno, en realidad para muchos es más un problema que una solución. De hecho, para mí también. O sea, es más algo inútil que útil. ¿Por qué? Porque cuando uno genera la brasa, en definitiva de la fumada, del humo, está cargado de humedad y de calor, toca el elemento este metálico, y por eso se llama enfriador, tiende teóricamente a enfriar, pero al mismo tiempo produce condensación, porque el metal está frío, entonces el humo al estar cargado de vapor de agua, al tocar la superficie fría del metal, tiende a pasar de vapor de agua, o sea, agua en estado gaseoso a estado líquido, entonces genera humedades en exceso innecesarias. Aparte que teóricamente también sirve o serviría para evitar que cualquier hebra o hebrita de tabaco pase del hornillo hacia nuestra boca, al aspirar. Pero la verdad es que para muchos genera más un problema, para mí genera más un problema que una solución. Aparte uno tampoco puede introducir el limpiapipas dentro del orificio de la boquilla, para secar en definitiva las posibles humedades. Por eso normalmente uno lo que hace es extraerlo y lo descarta. Fuma sin enfriador. Es un problema que la verdad que no, para mí no ha sido tampoco del todo
resuelto quizá. Luego tenemos los filtros propiamente dichos, como este que está acá, o estos, que uno los puede comprar en tabaquerías y demás, que son los filtros absorbentes de 9 milímetros, que son los verdaderos filtros en definitiva, ¿no? Como por ejemplo estos, que son filtros que están hechos de un papel como si fuese papel de filtro, absorbente, y a su vez tiene, no sé si se alcanza a ver, dos como tapones en los extremos, que es donde atraviesa el humo, con 6 orificios, y que simplemente adentro lo que tienen es carbón activado, y como muchos sabrán, el carbón activado es un material que lo que hace justamente es que cuando atraviesa el humo adsorbe, con D, que es una propiedad que tiene de que retiene en la superficie de contacto las partículas como de nicotina. Por eso uno habla de filtros antinicotínicos o antinicotina. Teóricamente produce una fumada más fresca, más seca. Muchos fuman sin filtro también porque dice que la pipa se apaga continuamente, no se puede colocar el limpiapipas. Yo sinceramente mi experiencia es que los utilizo, no los utilizo siempre, los utilizo a veces, pero a mí personalmente, a mí me ha dado buen resultado. Tal vez uno tiene que tener un ritmo de fumada un poco más rápido, en definitiva, eso es cierto, y puede llegar a recalentar más la pipa, etcétera, pero la función, por lo menos hasta ahora, según mi experiencia, la cumple perfectamente. He hecho fumadas largas de hora y media aproximadamente sin problema con esto. De hecho este está algo usado y normalmente se suelen cambiar cuando se oscurece la superficie o está muy sucio ya, pero dura varias fumadas. Este es el conocido filtro 9 milímetros. Yo acá tengo una pipa artesana para mostrarle. Tal vez no es el mejor ejemplo porque no es estándar, pero bueno, es para que lo tengan en cuenta. Simplemente se saca, esto sería la boquilla, sería lo análogo a la boquilla. Se extrae la boquilla y bueno, yo lo tengo que poner acá por el diseño propio de mi pipa, lo tengo que colocar aquí adentro, en definitiva. Lo coloco ahí adentro, empujo y luego inserto, acomodo y listo. Y luego cuando termino de fumar desarmo y saco, porque va a estar húmedo, entonces uno tiene que dejar secar porque esto absorbe la humedad. Repito, esto es algo que tienen que probarlo, es según la experiencia de cada uno. No creo que haya reglas fijas o reglas matemáticas. Esto es según los gustos, según las necesidades o según la experiencia de cada uno. Por eso yo siempre digo que uno tiene que probar y experimentar. El filtro de 9 milímetros simplemente en una pipa estándar de 9 milímetros se coloca aquí, en la zona de la espiga. Va inserto dentro de la espiga. Y luego se coloca la misma o se arma, se inserta en el caño o en la caña. Produce una fumada más limpia, lógicamente, porque el carbón activado nos limpia parte de la nicotina, del alquitrán, etcétera, de los compuestos químicos nocivos. Hay otros materiales, como les decía, madera balsa, por ejemplo. Existen otros materiales, pero este es el más común. Tienen de la marca Argento, Nacional, tienen la marca Big Ben. Hay diversas marcas. Pero bueno, la realidad es que según la experiencia o según las charlas entre amigos pipafumadores y demás, la realidad es que prácticamente casi nadie utiliza filtros para fumar, y menos aún enfriadores. Pero bueno, el enfriador, según mi experiencia, sinceramente a mí no me sirve, yo lo descarto. Trae más problemas que soluciones. Pero el filtro de 9 milímetros a mí sí me ha dado una buena experiencia. Por supuesto que no es la fumada que si uno no utilizaría nada. Lo mejor, por lo menos también desde mi experiencia, es no utilizar nada. Pero bueno, si uno quiere una fumada con un humo más limpio y demás, o por el simple hecho de experimentar, puede utilizarlo.
Pero bueno, las conclusiones son, digamos, con un final abierto, por así decirlo. O sea, depende de la experiencia, de los gustos, de las necesidades de cada uno. Hay que probar, en definitiva. Yo les transmito mi conocimiento, mi experiencia personal. Pueden incluso armar filtros de madera balsa si quieren, cortándolos, trabajándolo con alguna navaja, o sea, experimentar, probar, hacer un montón de cosas. Pero simplemente para que lo tengan en cuenta. Porque es un tema, como les repito, bastante discutido, con bastante ambigüedad incluso, y es una problemática muy común, sobre todo entre los pipafumadores que se inician. Por eso, pruébenlo y experimenten, como yo siempre les recomiendo y les aconsejo. No sé si será por el diseño de esta pipa o lo desconozco sinceramente, pero a mí me ha dado buen resultado el filtro de 9 milímetros. Les repito, tal vez apurando una pequeñez la fumada, o por lo menos, más que apurando, quizás estando más atento para que no se apague. Porque al obstruir, porque esto no deja de ser un elemento que obstruye el tiro e impide el paso del aire o la libre circulación, interviene. O sea, si bien obviamente está perforado, no deja de ser una resistencia al paso del aire, de alguna manera. Entonces tendería a apagarse, lo mismo que el enfriador. Pero bueno, prueben, experimenten, sepan que existe y saquen sus propias conclusiones, que es lo mejor. Y compartan, por supuesto, sus experiencias con otros amigos. Bueno, un abrazo y hasta el próximo.